Buenas noches y me sumo también a los agradecimientos de Eloy, de Carlos, de Joseba. Y yo no sabría muy bien por dónde empezar porque ya está casi todo contado. Yo venía pensando, mientras venía para aquí, cómo presentar este libro y me venían cuatro palabras, cuatro conceptos, y era el azúcar, la sal, los neandertales y los dioses, porque tienen que ver con el libro del que vamos a hablar, ¿no? Desde nuestra mentalidad, que tenemos el azúcar y lo dulce y lo salado al alcance de la mano, no valoramos lo que supuso para los primeros hombres el tener acceso a algo dulce. O sea, aparecen los neandertales al final de la última glaciación, un periodo interglaciar, donde encontraban algo que pudiera tener azúcar. Qué difícil, ¿eh? O algo que pudiera tener sal. Qué difícil. ¿Dónde están los dioses, no? Curiosamente, el cacao americano, el chocoatl, que va a dar nombre al chocolate, era conocido como la bebida de los dioses. Bebida de los dioses. Y curiosamente, Linneo, el naturalista que pone nombre, digamos, taxonómico al cacao, lo llama teobroma, bebida de los dioses. Y curiosamente, en Olmeca, la gran capital Olmeca, es Teotihuacán. Es muy curioso que en griego y en Olmeca Dios empiece diciéndose Teo. Es muy curioso, esas coincidencias que nunca son coincidencias, pero como no es el tema de este libro, vamos a dar un salto. Para los olmecas, el xocoatl era bebida de dioses que solo podían beber los altísimos dignatarios de las cortes. Se preparaba muy amargo, muy espeso, mezclado bien con sustancias alucinógenas, bien con sustancias afrodisíacas, pimienta, picantes, bebida muy reservada, muy especial, ¿no? Bebida de dioses, ¿no? Cuando realmente lo empiezan a probar los primeros europeos, como Colón, cuando llega Colón, en uno de los viajes le ofrecen unas semillas de cacao como un tesoro y él las considera prácticamente cagarrutas, las tira, no la valora, ¿qué porquería es esto? No sabe lo que es, era moneda para ellos, tenía valor de moneda la semilla de cacao. Pasan pocos siglos y tenemos, entre otros, a Fray Juan de Zumárraga, que está al frente de los franciscanos de Puebla, en México, y es el primero que empieza a añadir endulzantes, miel y otras sustancias para que esa bebida espesísima, prácticamente psicotrópica, por lo que iba mezclada, sea aceptada, ¿no? Y empieza el desarrollo, digamos, ya la europeización del cacao. Empieza a entrar en España y no entra fácilmente, pero se va convirtiendo en una bebida de moda, una bebida exquisita, muy espeso, siempre muy espeso, ¿no? El chocolate espeso, ¿no? Ese es el chocolate que se empieza a consumir. Y empieza a invadir Europa de una manera también absolutamente exitosa. Hasta el punto, por ejemplo, se cuenta cuando la infanta de Felipe III va a va a casarse con el rey Sol, lleva nada menos que 4 carruajes cargados de chocolate, porque en Francia no lo podía encontrar y era adicta al chocolate. Esto va prosperando y en la codicia por el cacao, el oro negro, pues se compara a la de la plata y el oro, que viene de América en los grandes cruceros, grandes compañías que van desde el galeón de Acapulco, la flota de Acapulco, etc. Van viniendo con cacao. Los asaltan holandeses, franceses, ingleses, todos atacan esos barcos españoles que pueden llevar plata, oro o cacao o las tres cosas. Y surge un problema realmente político, estratégico, geopolítico. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a hablar de la compañía guipuzcoana de Caracas. Pues una serie de ilustrados bajan a Madrid, vascos, y le ofrecen al rey librarle de los piratas, esto no se hizo gratuitamente, librarle de los piratas a cambio del monopolio del cacao. Claro, eran vascos como Joseba. Entonces empiezan realmente a defender a la flota española y el rey les otorga el monopolio del cacao. Y ahí está la raíz, nada menos, la raíz del desarrollo económico de toda Euskal Herria y fundamentalmente de Guipúzcoa. La guipuzcoana de Caracas, durante 50 larguísimos años, tiene el monopolio mundial del cacao. O sea, todo el cacao que llega por quintales y quintales y quintales a los puertos vascos, bueno, también a los andaluces, pero bueno, luego se centraliza en el País Vasco. Es monopolio de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, una compañía ilustrada. Realmente eran muy listos aquellos vascos, más que nosotros, hasta tal punto llega en su poder que en un tiempo que la flota española tiene 200 buques, toda la flota española, que es una flota imperial, decadente pero imperial, tiene 200 buques, la guipuzcoana de Caracas tiene 70, nada menos. Digo, para que os hagáis una idea de las magnitudes, ¿no? El éxito llega a tal nivel que se hace accionistas hasta las ánimas del purgatorio.
Hay cédulas de accionistas en favor de las ánimas del purgatorio. ¿Por qué? Porque era una empresa arriesgada, no era una butad, era una empresa arriesgada porque era una guerra, entonces morían muchísimo defendiendo el cacao. Conclusión, los que morían defendiendo el cacao, las familias, viudas, etcétera, etcétera, tenían derecho a beneficios. ¿Con qué mentalidad pensaba? Siglo XVIII, siglo XVIII. Tiene una, ¿cómo diríamos, no? Una segunda parte, una segunda lectura de estos viajes, porque no solamente traficaban con cacao, comerciaban con cacao, un montón de productos indianos muy valorados, el palo de Campeche, determinadas especias, también venían en los barcos de la Guipuzcoana de Caracas. Y a su vez, la Guipuzcoana de Caracas, compañía ilustrada, iba a América con todos los libros prohibidos en España, que van a ser el fermento de ilustración en América. Fijaros qué historia, realmente es una novela. O sea, a través de la Guipuzcoana de Caracas entran en América, por ejemplo, el empirismo inglés de Locke y Boyle, entra Newton, entra Descartes, entra Malebranche y entra hasta los primeros tratados económicos debidos a otro vasco que es Jerónimo de Ustariz. Nada menos, ¿no? Digamos que un Andrés Bello, que es el padre cultural de Bolívar, comenta cómo el desarrollo de la independencia americana, o sea, la formación cultural de las élites hispanoamericanas, hubiera sido imposible sin la contribución de la Guipuzcoana de Caracas. Volvemos a nuestro terruño y por esa época llega un viajero inglés a San Sebastián y se asombra, dice, todos al levantarse de la cama toman su chocolate y añade, así ardiera su casa que no saldrían a la calle sin tomar su chocolate. O sea, era un consumo pandémico. O sea, se consumían toneladas de chocolate, toneladas. Y ese consumo estaba pues, sectorializado, digamos, en empresas más o menos artesanales, pero más o menos ya acercándose a lo industrial, y pequeños metateros que iban con esa especie de rodillo, así curvilíneo, donde ellos mismos con el rodillo molían, iban por los caseríos moliendo el chocolate. Primeras pequeñas grandes industrias dedicadas al chocolate en el País Vasco son, se podría decir, previas casi o simultáneas a las que se dedican al hierro, etcétera, etcétera. Hay un montón de firmas por todos los territorios, en cada pueblo había una o dos empresas chocolateras. Y los que somos de allá, pues recordamos nombres legendarios en los 3 territorios, más Navarra, más luego los de los vasco-franceses también, ¿no? Pues chocolates de Mendaro, que también tiene una historia importante, curiosa. O sea, un soldado de Napoleón, a la vuelta se enamora de una vasca, Saint-Gerons, y funda su chocolatería en Mendaro, que tuvo su tienda aquí también en Madrid, que lo recordaréis, ese chocolate que era como una placa grande, gruesa, que se te iban los ojos detrás de él y se vendía en trozos sueltos, se sigue vendiendo, el chocolate de Saint-Gerons. Y luego pues, los de Loyola, los de Mendaro, los de la Casa Malcorra y el Baztán, en fin, centenares, Guereca, Orbea, Zahor, cientos, la lista es infinita. Esto hay que agradecerle también a Rafa, como nos puso la documentación que conservaba y conserva las etiquetas, que es un auténtico tesoro, figuran en el libro, de muchísimas de esas casas, y a su vez cómo van el Gorriaga, ¿no? Es una historia parecida a los Gorrochategui. El Gorriaga es un pastor de Irún, que pone una chocolatería en Irún y acaba siendo el lugar de cita obligada de los reyes que pasan la frontera, van al Gorriaga a tomar su chocolatito. Imaginaros el nivel de calidad. Y también con los judíos que van emigrando a Francia, pasando por el País Vasco, fundan en Iparralde, en el País Vasco francés, las primeras chocolaterías, también van a ser de renombre absoluto en la Francia ilustrada y todo lo que vendrá después, ¿no? O sea, toda esa expansión del chocolate. Se va creando ese caldo de cultivo poderosísimo a favor del chocolate y, como siempre nos pasa en nuestro país, hay un momento en que esto quiebra porque no sabemos valorar lo nuestro, perdemos el monopolio y comienza la invasión europea. Son los que tenían los dueños del cacao que éramos nosotros, perdemos de una manera irrisoria, como pasa en nuestro país, el dominio de algo absolutamente valioso, ¿no? Y en mi generación, no digamos ya los que sois más jóvenes, pues ¿con qué asociamos el chocolate? Suchard, Lindt, Cadbury, Colacao, que eso es catalán. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nací en San Sebastián, en el barrio del Antiguo, en la Reta, y era un barrio que tenía una parte obrera, con grandes industrias, y cada día teníamos un olor en mi barrio. Estaba Cervezas El León, que limpiaban los hornos y las chimeneas los lunes, olía todo el barrio a Malta. Al día siguiente, Jabones Lagarto, todo el barrio olía a jabón. Y el día del chocolate Suchard, que era la central nacional, chocolate Suchard,
pues ¿qué os voy a contar? Era el delirio. O sea, en mi casa no se compraba chocolate, media familia trabajaba en Suchar. Pero es curioso cómo, siendo un territorio de grandes chocolateros o confiteros, como diría Rafa, pues cómo perdimos ese dominio y nos dejamos invadir, y además asociamos el prestigio a lo foráneo. Sin embargo, en este tiempo todavía, pues efectivamente se van manteniendo en pequeños pueblos y no tan pequeños esos chocolateros familiares, confiteros familiares, que siguen fabricando su chocolate junto con los cederos también, porque van unidas en la confitería. La miel que se usa para endulzar va unida a la cera para hacer velas. Eso, y es un negocio doble, y es una simbiosis natural que en el País Vasco tiene un inmenso predicamento, inmensísimo. Por hablar de ilustrísimos chocolateros en el País Vasco, muy unidos a la cultura, pues tenemos al Barrio Iparraguirre, el autor del Guernica Coarbola, nada menos, casi himno nacional, o himno nacional. Pues esto lo descubrí yo, no tuvimos que encontrarlo ahí, ¿no? Pues descendía de una familia de chocolateros de Urrechua, nada menos. Telesforo de Aranzabi, ilustrísimo prohombre de las letras vascas, nacido en Vergara. A medida que la familia va a Bilbao, fundan una chocolatería que se va a llamar La Vergaresa, que heredan o que compran a la familia de Unamuno. Y por cerrar el bucle de personajes eminentes, el primer lehendakari vasco, José Antonio Aguirre, también es familia de chocolateros que tienen el sello Chocolates Bilbaínos. Para que veáis cómo se mueve el chocolate. Ahí tenéis la chocolatera, pues aquí también, en la memoria de personajes ilustres vinculados con el chocolate, tenemos todo lo que queremos en ese sentido, ¿no? El contraste entre la invasión foránea, ya asimilada, ya invencible, ¿no? Y la pervivencia de personajes como Rafael Gorrotxategi y su padre, que es un personaje entrañable para nosotros de Tolosarra, le conocimos bien, Joseba y yo, y era realmente un personaje incombustible, ¿no? O sea, y te invitaba, te transmitía la pasión por su oficio, por su chocolate, y fundamental por la cultura del país, porque entendía que era una seña de identidad de grandes y pequeños, de pueblos y ciudades, y realmente era un activador de todo. Yo el primer libro que leí sobre el chocolate, eso era de su padre, y estaba realmente, así como Rafa, metido en muchas salsas, siempre con ese entusiasmo gratuito que salía de él, todo corazón, y es algo absolutamente impagable, ¿no? Gente así, ¿no? También venía un antecesor, Matías, es otro pastor que baja a Tolosa y empieza a entrar en el negocio, en el trabajo de la confitería, y se va manteniendo de generación en generación hasta llegar a Rafa, bueno, que también ha heredado una parte del museo que montó su padre, Rafa, José María Gorrotxategi en Tolosa, y que era también una visita a un verdadero museo. Veías todo el proceso del chocolate, desde la semilla hasta la elaboración, como un proceso mucho más complejo de lo que pensamos, y estaba preservado herramienta por herramienta, siglo por siglo. Una vez fuimos con Oteiza, ¿te acuerdas?